Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU, listos para otra dosis de chismes jugosos y noticias frescas. Hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado en boca de todos, un culebro superíndice 3N que nos ha tenido pegados a la pantalla. Hablamos ni más ni menos que de la ruptura, la separación superíndice 3N, el adiós superíndice 3S definitivo entre Can Yaman y su expareja. Su copyright, llevamos semanas, meses incluso, escuchando rumores, teorías, interpretaciones. Un auto-copyright tico caos informativo. Pero hoy, y esto es exclusivo, hoy vamos a intentar desentrar más menosar la verdad, o al menos, lo mun ese cercano a ella que podamos llegar. Porque Can Yaman por fin, parece dispuesto a hablar, a dar su versión superíndice 3N de la historia, a aclarar todos los puntos oscuros que rodean esta separación superíndice 3N tan medio tica. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, si es la primera vez que se topan con mi canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. YouTube les avisaru cada vez que suba un nuevo vídeo con exclusivas como esta, chismes del corazu superíndice 3N, tutoriales de belleza, y todo lo que se les ocurra. No se lo pierdan. Vamos a formar una comunidad increíble. Y ahora sin mundo ese dilaciu superíndice 3N, preparu copyright se un cafecito, una infusiu superíndice 3N, o lo que mun se les guste, porque este vídeo va a ser largo, intenso, y lleno de revelaciones. Empezamos. Como ya saben, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y su expareja fue una de las comentadas del mundo del espectáculo. Una historia de amor que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas, con viajes de ensueu más menos o, declaraciones apasionadas y fotógrafos que derrochaban felicidad. Pero como suele suceder, la realidad a veces dista mucho de la imagen que se proyecta en las redes sociales. Y poco a poco, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Rumores de infidelidades, de celos, de diferencias irreconciliables. Un sinfín de especulaciones que alimentaban las revistas del corazu superíndice 3N y los programas de televisión superíndice 3N. Pero ¿QU Copyright hay de cierto en todo esto? ¿QU Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Can Yaman y su expareja? Bueno, hasta ahora la información superíndice 3N era fragmentada, contradictoria y, en muchos casos, basada en meras suposiciones. Pero como les dije al principio, Can Yaman ha decidido romper su silencio. ¿Y QU Copyright es lo que ha dicho exactamente? Pues bien, en una entrevista reciente muy sincera y personal, el actor turco ha revelado detalles desconocidos hasta ahora sobre su relación superíndice 3N. Ha hablado de las presiones mediáticas, del constante escrutinio público, de lo difícil que es mantener una relación superíndice 3N sana y normal cuando ese constantemente en el punto de mira. Can ha reconocido que la fama, el con diéresis copyright cito y el trabajo constante pasaron factura a su relación superíndice 3N. Que las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y la falta de tiempo libre fueron erosionando el vínculo que les unía. También Copyright N ha admitido que ambos cometieron errores, que hubo malentendidos y discusiones, como en cualquier pareja. Pero ha insistido en que no hubo infidelidades ni terceros en discordia, al menos por su parte. Según Can, el principal problema fue la incompatibilidad de agendas y la falta de tiempo para dedicarle a la relación superíndice 3N. Ambos estaban muy centrados en sus carreras profesionales y les resultaba difícil encontrar un equilibrio. Esto, sumado a la presión superíndice 3N medio urtica, generó superíndice 3 un ambiente de tensión superíndice 3N y desconfianza que terminó superíndice 3 por dinamitar la relación superíndice 3N. Pero Can no se ha limitado a hablar de los aspectos negativos de su relación superíndice 3N. También Copyright N ha recordado los momentos felices, los viajes inolvidables, las risas compartidas y el amor que sintieron el uno por el otro. Ha asegurado que siempre guardaron un buen recuerdo de su expareja y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. También Copyright N ha hablado de la dificultad de romper una relación superíndice 3N tan medio tica. Del dolor que sintió superíndice 3 al ver su vida privada expuesta en los medios de comunicación superíndice 3N y al leer comentarios hirientes y difamatorios sobre con diéresis copyright, él y su expareja. Ha pedido respeto a los medios y al público, y ha suplicado que se le deje seguir adelante con su vida.
Ademund S. Khan ha aprovechado esta entrevista para desmentir algunos de los rumores que han circulado sobre su vida sentimental. Ha negado rotundamente estar saliendo con otra persona y ha asegurado que, por ahora, prefiere centrarse en su trabajo y en su bienestar personal. También Copyright N ha hablado de sus proyectos futuros. Ha revelado que tiene varias ofertas de trabajo tanto en Turquía como en el extranjero y que estuvo valorando cuidadosamente CUL es la mejor opción superíndice 3N para su carrera. Ha asegurado que estuvo muy ilusionado con el futuro y que tiene muchas ganas de seguir creciendo como actor y como persona. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la ruptura, Khan ha dejado claro que no hay vuelta a True S. Que la decisión superíndice 3N de separarse fue meditada y consensuada, y que ambos estuvieron de acuerdo en que es lo mejor para los dos. Ha pedido a sus fans que respeten su decisión superíndice 3N y que no intenten reconciliarlos, ya que eso solo les causará ese dolor. También Copyright N ha reflexionado sobre la importancia de aprender de los errores del pasado. Ha reconocido que ha cometido errores en su relación superíndice 3N y que estuvo dispuesto a aprender de ellos para no volver a repetirlos en el futuro. Ha asegurado que estuvo trabajando en sí mismo para ser una mejor persona y una mejor pareja. En definitiva, la entrevista de Khan Yaman ha sido una autocopyrightica catarsis. Un ejercicio de honestidad y transparencia en el que el actor ha abierto su corazón superíndice 3N y ha compartido sus sentimientos íntimos. Una entrevista que nos ha permitido conocerle mejor y comprender las razones que le llevaron a tomar la decisión superíndice 3N de separarse de su expareja. Pero se ayudó de los detalles concretos de su relación superíndice 3N. La historia de Khan Yaman nos sirve como reflexión superíndice 3N sobre la dificultad de mantener una relación superíndice 3N sana y duradera en el mundo del espectáculo. Un mundo en el que la presión superíndice 3N medio urtica, el ritmo de vida frenu copyright tico y la constante exposición superíndice 3N pública pueden convertirse en obstáculos insalvables. Y también Copyright N nos recuerda la importancia de respetar la vida privada de los famosos. De no juzgarles ni criticarles sin conocer la verdad. De entender que al igual que nosotros, son personas con sentimientos y emociones que sufren y se equivocan. Y ahora, después Copyright S de este análisis exhaustivo de la situación superíndice 3N, quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright ¿les ha parecido la entrevista de Khan Yaman? ¿Creen que ha sido sincero? ¿Entienden las razones de su ruptura? Du Copyright genme sus comentarios a abajo. Me encanta leerlos y saber Copyright piensan. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Como hemos visto, la ruptura de Khan Yaman ha sido un tema complejo y lleno de matices. Hemos escuchado su versión superíndice 3N de la historia, hemos analizado las razones de su separación superíndice 3N y hemos reflexionado sobre la dificultad de mantener una relación superíndice 3N en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Gracias de verdad, gracias por estar un día S conmigo en mi canal. Valoro muchísimo su apoyo y su cariño más menos o. Espero que este vídeo les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado hacia Copyright Ndolo. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios abajo. Quiero saber Copyright piensan sobre este tema y Copyright, otros temas les gustaría que tratara en el futuro. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y ahora llegamos al final. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen un momento. Que aún no hemos terminado. Porque como buena investigadora del corazón superíndice 3N, no me he conformado con la versión superíndice 3N oficial. He estado rebuscando, indagando, preguntando a mis contactos, y he conseguido sacar a la luz algunos detalles que, aunque Khan no los haya mencionado explícitamente, nos ayudan a entender aún mejor la situación superíndice 3N. Por ejemplo, hablemos de esa presión superíndice 3N medio, tica de la que Khan hablaba. No se trata solo de las fotos robadas o de los rumores infundados. Es mucho ese que eso.
Implica también copyright en las expectativas del público, las comparaciones constantes con otras parejas famosas, la necesidad de proyectar una imagen perfecta en las redes sociales. Una locura. Pensemos por un momento en lo que significa ser una pareja famosa. Cada salida a cenar se convierte en un evento público. Cada comentario en redes sociales se analiza con lupa. Cada gesto, cada mirada, se interpreta y se magnifica. Es como vivir constantemente en un reality show. Y claro, toda esa presión superíndice 3N termina afectando a la relación superíndice 3N. Además de ese, en el caso de Khan y su expareja, hubo una diferencia importante, sus niveles de fama no eran los mismos. Khan es una superestrella internacional, con millones de fans en todo el mundo. Su expareja, aunque también copyright N es una persona conocida, no tiene el mismo nivel de exposición superíndice 3N medio tica. Y esa diferencia inevitablemente genera desequilibrios en la relación superíndice 3N. Uno de los dos se siente muy observado, muy juzgado, muy presionado. Y no olvidemos el tema de los fans. Los fans pueden ser maravillosos, leales y muy más menos osos. Pero también copyright N pueden ser muy exigentes, muy posesivos y muy críticos. Y a veces pueden llegar a invadir la privacidad de la pareja. Comentarios en redes sociales, mensajes privados, incluso acoso físico. Hay de todo. Y lidiar con eso no es fácil. Pero volvamos a la entrevista de Khan. Me pareció superíndice 3 muy valiente que reconociera sus propios errores. No todos los famosos estuvieron dispuestos a admitir que se han equivocado. Y eso habla muy bien de Khan. Demuestra que es una persona madura, reflexiva y dispuesta a aprender de sus experiencias. Sin embargo, también copyright N hay que tener en cuenta que la entrevista es solo una parte de la historia. Siempre hay dos versiones en una ruptura. Y por mucho que Khan haya sido sincero, seguramente haya cosas que no haya contado o que haya preferido mantener en privado. Y eso es totalmente comprensible. En este sentido me hubiera gustado escuchar la versión superíndice 3N de la expareja de Khan. Para poder tener una visión superíndice 3N muy completa y equilibrada de la situación superíndice 3N. Pero por el momento ella ha preferido mantenerse en silencio. Y hay que respetar su decisión superíndice 3N. Lo que podemos hacer es analizar algunas de las pistas que nos ha dado la prensa del corazón superíndice 3N. Rumores de celos, de discusiones por la distancia, de diferencias en sus proyectos de futuro. Todo eso sumado a la presión superíndice 3N medio tica, pudo haber contribuido a la ruptura. Pero al final, lo importante es que ambos sean felices. Que hayan tomado la decisión superíndice 3N que consideran mejor para sus vidas. Y que puedan seguir adelante sin rencores ni resentimientos. Y aquí es donde entra en juego el papel de los fans. Como fans tenemos que respetar su decisión superíndice 3N. No podemos obligarles a reconciliarse ni podemos criticarles por haber roto. Lo único que podemos hacer es apoyarles en sus proyectos profesionales y desearles lo mejor en su vida personal. Recordemos que los famosos son personas como nosotros. Con sus virtudes y sus defectos. Con sus alegrías y sus tristezas. Y merecen el mismo respeto y la misma consideración superíndice 3N que cualquier otra persona. Así que, por favor, seamos respetuosos. No alimentemos los rumores ni las especulaciones. No invadamos su privacidad. Y dejemos que Khan y su expareja sigan adelante con sus vidas en paz. Y hablando de seguir adelante, ¿qué copyright le depara el futuro a Khan Yaman? Pues como con diéresis copyright él mismo ha dicho, tiene varios proyectos en marcha. Se rumorea que podrá protagonizar una nueva serie en Italia, que podrá trabajar en una película de Hollywood, que podrá lanzar su propia línea de ropa. Las posibilidades son infinitas. Khan es un actor muy talentoso, muy carismático y muy trabajador. Y estoy segura de que va a seguir cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera profesional. Pero muy se ayuda de sus proyectos profesionales, también copyright N me interesa saber qué copyright le depara el futuro en el terreno personal. ¿Volveru a enamorarse? ¿Se tomaru un tiempo para estar solo? ¿Se centraru en su familia y sus amigos? Solo el tiempo lo dirá.
Pero mientras tanto podemos seguirle la pista a Trabu Copyright S de sus redes sociales, de sus entrevistas y de sus apariciones públicas. Y por supuesto a QU Staru Copyright yo con mi canal, para mantenerles informados de todas las novedades sobre Kanyaman y sobre otros famosos del mundo del espectáculo. Así que ya saben, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Porque a QU encontrar UDN siempre las noticias Mood S frescas, los chismes Mood S jugosos y los análisis Mood S exhaustivos. Y ahora me despido por hoy. Pero antes, quiero dejarles una pregunta, ¿QU Copyright creen que le depara el futuro a Kanyaman? Du Copyright gemme sus comentarios a QU abajo. Me encanta leer sus opiniones. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Investiguen, contrasten y formen su propia opinión. Superíndice 3N. Hasta la Superíndice 3 Sima.